Punto 3.4. Algunas tareas de memoria de trabajo. Dos tareas requieren de memoria a corto plazo y de memoria de trabajo: la prueba de amplitud de dígitos y la tarea de Corsi. Una tarea requiere actualización de contenidos con mucha carga atencional, como la definición de memoria de trabajo de Bagley. NBUX Task. Punto 3.4.1. Prueba de amplitud de dígitos. El experimentador lee una serie numérica a una velocidad aproximada de un dígito por segundo. El participante, en la primera parte de la prueba, debe repetir la secuencia de números en el mismo orden que se le presenta, dígitos directos. En la segunda parte de la prueba, debe repetir la secuencia en el orden inverso a su presentación, dígitos indirectos. Las series numéricas van incrementando su longitud en un dígito más cada vez. La versión directa se considera una medida de la eficacia de memoria a corto plazo y el rango normal de ejecución es de 7 más menos 2 dígitos. La versión indirecta, tasa de dígitos inversos, implica una mayor carga de memoria de trabajo y suele ser más sensible a cualquier tipo de daño cerebral. Una versión de esta tarea está incluida en la escala de inteligencia Wechsler, tanto en su versión para adultos, WISE, como en su versión infantojuvenil, WISC. Punto 3.4.2. La tarea de bloques de Corsi. Se emplea para la evaluación de la memoria de trabajo de tipo visoespacial. Desarrollada por Corsi en su tesis doctoral, tenía por objetivo estudiar las disociaciones entre los déficits en memoria verbal y visoespacial observados entre pacientes con resecciones del lóbulo temporal izquierdo y derecho respectivamente, y daba continuación a los trabajos de la neuropsicóloga Brenda Milner. La tarea de cubos de Corsi o Block Tapping Test nació como una contraparte visoespacial de las tareas de memoria verbal inmediata, como tarea de amplitud de dígitos. El dispositivo original consiste en 9 cubos colocados de forma irregular en un tablero de madera de unos 23 por 28 centímetros. En la forma tradicional de administración, en el lado del experimentador, los cubos están numerados para que éste pueda identificar los cubos o tocar con el dedo para generar una secuencia que el paciente deberá reproducir a un ritmo de un cubo por segundo. La tarea empieza señalando con el dedo 2 cubos y va aumentando progresivamente hasta un máximo de 9. Se han realizado varias modificaciones en el diseño de la prueba, el número, el tamaño, la colocación de los cubos, el ritmo de administración, las secuencias, el orden de señalamiento de los cubos y los métodos de calificación. Punto 3.4.3. La tarea NBUC. En esta tarea se presentan secuencias de estímulos uno a uno, a una velocidad de 1 o 2 por segundo, y los participantes deben indicar si coincide o no con el mostrado n pasos antes, NBUC 1, NBUC 2 o NBUC 3. El factor n añade complejidad cuanto mayor sea, ya que demanda almacenamiento y actualización de n estímulos, por lo que se considera una buena tarea para medir el funcionamiento del ejecutivo central de la memoria de trabajo o las funciones ejecutivas en general. En su versión visoespacial, esta tarea se presenta utilizando una rejilla 3x3 normalmente, y la persona deberá indicar si el estímulo se presentó en la misma posición que n pasos antes. Y bueno, aquí vemos la figura 3.11. Punto 3.5. Diferencias individuales en memoria de trabajo y posibles beneficios del entrenamiento. Daneman y Carpenter, 1980, fueron de los primeros autores en investigar sobre diferencias interindividuales. Se interesaron por la relación existente entre la capacidad de la memoria de trabajo y la comprensión del lenguaje. Diseñaron una tarea en la que las personas debían leer en alto una secuencia de frases mientras recordaban la última palabra de cada frase. La idea subyacente a esta tarea era que lo que define a la memoria de trabajo es la combinación del mantenimiento y procesamiento de la información. La amplitud es de 2 a 4 frases. Las autoras demostraron que el rendimiento podía predecir la capacidad de comprensión lectora.
Conway y colaboradores en 2001 pidieron a sus participantes que repitieran una secuencia de dígitos presentados en uno de los oídos mientras ignoraban los mensajes del otro. Sin que lo supieran, su nombre aparecía en la secuencia a ignorar. Los resultados mostraron que los participantes con amplitud de memoria más baja habían detectado su nombre con más probabilidad, a pesar de las instrucciones de ignorar la secuencia, probablemente porque no lograban ignorar el material irrelevante, como predice la teoría de Engle. Otros estudios han demostrado también que la capacidad de memoria de trabajo puede predecir la calidad de la redacción, la calidad en la toma de apuntes, el rendimiento en tareas de programación Pascal, la inteligencia fluida, tareas de flancos o de escucha dicótica e incluso reglas de distanciamiento social durante la pandemia por COVID-19. Respecto a estudios sobre cómo entrenar y mejorar la memoria de trabajo, existen varios programas de entrenamiento de la misma. Torkel Klimberg desarrolló el programa de entrenamiento llamado CogMed-TM. El formato es parecido al de un videojuego y se anima a los participantes a que mejoren su rendimiento en sesiones regulares. Algunos trabajos utilizando este programa se han llevado a cabo con niños con poca memoria de trabajo, por ejemplo, niños con TDAH. En los primeros trabajos, Klimberg y colaboradores observaron una clara mejora en la ejecución del grupo entrenado comparado con el grupo control. Esta mejora se extendía a otros test de memoria de trabajo y el test de matrices de Rabe. Gattelkor y colaboradores, en un trabajo reciente utilizando el programa CogMed-TM con el objetivo de caracterizar los aspectos de la tarea que permitirán la transferencia de los beneficios del entrenamiento dentro de la memoria de trabajo, propusieron que la transferencia ocurre principalmente cuando el entrenamiento conduce a la adquisición de una nueva habilidad cognitiva compleja que se pueda aplicar a una actividad no entrenada. Conceptualizan este aprendizaje como el desarrollo de rutinas cognitivas que coordinan la ejecución de los procesos necesarios para realizar una tarea desconocida. Para el entrenamiento de actividades más automatizadas, al no requerir de una nueva rutina, habrá menor margen de transferencia, aunque las tareas sean muy similares. Varios estudios han mostrado cambios cerebrales asociados al entrenamiento de la memoria de trabajo, cambios en la actividad de la corteza prefrontal y los ganglios basales o un incremento en la plasticidad del receptor dopaminérgico D1. Considerando todos estos estudios, Spencer Smith y Klimberg llevaron a cabo un metaanálisis. Investigaron la transferencia que las posibles mejoras pueden tener en la vida cotidiana usando diferentes escalas de inatención. Incluyeron los estudios con niños de diferentes edades y adultos que podían tener una memoria de trabajo normal o de bajo rendimiento por distintas razones, TDAH, ictus, cáncer. Resultados: mostraron mejoras en la memoria de trabajo con el tratamiento y una reducción de la inatención. Este metaanálisis mostraba cierta capacidad de generalización a la vida cotidiana, pero la variable analizada era la inatención medida subjetivamente por una escala. Sin embargo, los estudios parecen mostrar que a pesar de las mejoras en la memoria de trabajo entrenadas, tareas de transferencia cercana, es difícil obtener una transferencia a otras áreas de la vida diaria, tareas de transferencia lejana. Varias revisiones y metaanálisis han valorado estas y otras limitaciones del entrenamiento de la memoria de trabajo. Shipstead y colaboradores 2012 identificaron problemas metodológicos en muchos de los estudios realizados, además cuestionaban el grado de generalización de los mismos. Melby, Lebach y Hulme 2013 en un metaanálisis pusieron de manifiesto que los beneficios del entrenamiento de la memoria de trabajo no se mantenían en el tiempo y no existía generalización a pruebas ajenas al laboratorio. Reddick y colaboradores 2015, Sale y Gobe 2020 y Simon y colaboradores 2016 obtuvieron conclusiones similares a las anteriores.
Las intervenciones mejoran el rendimiento en tareas entrenadas, pero sin gran repercusión en las tareas de transferencia cercana, tareas que requieren procesos similares a los de las tareas entrenadas, y aún menos en las transferencias lejanas, tareas que requieren procesos diferentes a los de las tareas entrenadas. En el último metaanálisis publicado hasta la fecha, Melby-Lebach y colaboradores 2016 examinaron la transferencia de los efectos de entrenamiento obtenidos en las tareas de memoria de trabajo. Los resultados mostraron que, inmediatamente después del entrenamiento, hubo mejoras en las medidas de transferencia intermedia, memoria de trabajo verbal y visoespacial. Para las tareas de transferencia lejana no hubo pruebas convincentes de mejoras fiables en el grupo de entrenamiento comparado con el grupo de control. Los autores concluyeron que los programas de entrenamiento de la memoria de trabajo parecen producir efectos específicos a corto plazo que no se generalizan a medidas de habilidades cognitivas del mundo real. A pesar de esta limitación, Baddeley indica que este es un problema común en muchas áreas de la psicología y de la rehabilitación médica, y que, para que la generalización ocurra, es necesario que el terapeuta o el entrenador cree un puente entre la clínica y el mundo exterior. Punto 3.6. Cambios en la memoria de trabajo a lo largo del ciclo vital. La memoria de trabajo durante la niñez La memoria de trabajo mejora durante la niñez y empeora durante el envejecimiento. Sabemos que la cantidad de información que podemos almacenar en la memoria de trabajo aumenta con la edad. Existe evidencia de que no empezamos a repasar el material que tenemos que recordar hasta los 6 años aproximadamente. Muchas investigaciones sugieren que los cambios en el funcionamiento de la memoria de trabajo a lo largo del ciclo vital son la causa de las diferencias en muchas otras tareas. Por ejemplo, mejoras en la memoria de trabajo con la edad pueden presentarse como mejoras en tareas de comprensión lectora o cálculo aritmético. Factores determinantes en las diferencias en memoria de trabajo asociadas a la edad. Primero, los diferentes mecanismos de control o de velocidad que actúan para gestionar la cabida de la información en memoria de trabajo. Una de las variables que explican las diferencias asociadas a la edad en memoria de trabajo son los cambios en la velocidad de procesamiento a diferentes niveles. Los tiempos de reacción, como la medida básica del funcionamiento cognitivo, cambian con la edad, se acortan durante el desarrollo cognitivo y se alargan en el envejecimiento. En uno de los primeros estudios investigando el bucle fonológico en niños de 8, 10 y 12 años, Nicholson mostró que la cantidad de palabras que los niños podían retener estaba relacionada con la rapidez de lectura. Case y colaboradores en 1982 también observaron que la cantidad de palabras que podían mantenerse en la memoria de trabajo estaba relacionada con la velocidad de repetición en niños de 3 a 6 años. Hulme y Tordorf, 1989, observaron una relación similar en niños de 4 a 10 años. Muchos trabajos han mostrado cómo cambios en la velocidad de procesamiento, incluso medida de forma básica, son determinantes en los cambios evolutivos de la memoria de trabajo. Varios estudios han revelado que, si se controla esta variable mediante métodos estadísticos, por ejemplo ecuaciones estructurales o análisis de covarianza, las diferencias debidas a la edad en tareas de memoria de trabajo disminuyen o incluso desaparecen. Segundo, los cambios en la capacidad de la memoria de trabajo en sí, la cantidad de información que puede mantenerse activa. Existe evidencia de que la capacidad de la memoria de trabajo mejora con la edad independientemente de la mejora en otros factores como la velocidad de procesamiento o la capacidad para filtrar información. Cowan y colaboradores llevaron a cabo estudios en niños de primaria. La tarea era recordar si unos triángulos o círculos, estímulo diana, habían aparecido anteriormente. Los estímulos diana aparecían junto a otras figuras a las que no había que prestar atención, distractores, por lo que era necesario hacer un filtrado para distinguirlos. Para que la tarea fuera interesante, se les dijo que las formas de colores representaban niños en aulas,
y ellos debían indicar con un clic del ratón cuál era el lugar del niño cuando aparecía el estímulo diana. Los resultados mostraron que ni la velocidad de repetición, ni de codificación, ni la capacidad de filtrar el estímulo entre los distractores podían explicar las diferencias de edad a la hora de reconocer el estímulo. Por otra parte, la investigación ha puesto de manifiesto que los procesos más sensibles al paso del tiempo son los que dependen del ejecutivo central, más que los que dependen de la velocidad de recapitulación articulatoria o del mero almacenamiento. Una de las teorías más influyentes postula que un factor determinante que cambia con la edad es el conjunto de mecanismos que controlan el acceso y recuperación de la información de la memoria de trabajo. En el ámbito del envejecimiento, Hasher y Sachs, 1988, consideran que los mecanismos de inhibición son los responsables de la reducción de la memoria de trabajo en las personas mayores. A medida que envejecemos, iríamos perdiendo la capacidad de seleccionar o filtrar, inhibir la información relevante, sobresaturando la memoria de trabajo con informaciones irrelevantes, dando lugar a una situación de interferencia excesiva, y así, funcionalmente, se reduciría nuestra capacidad de la memoria de trabajo. En versiones más recientes, Hasher y Sachs han precisado que los mecanismos inhibitorios tienen tres funciones que determinan qué contenidos se mantienen. Primero, de acceso. Evita que la información irrelevante acceda a la memoria de trabajo. Segundo, de borrado. Capacidad para borrar información no relevante. La variabilidad observada en esta función juega un papel fundamental en la variabilidad de la capacidad de la memoria de trabajo. May y colaboradores observaron cómo esta capacidad se veía afectada en personas mayores por su dificultad en controlar la interferencia proactiva. Y tercero, de restricción. Mecanismo que controla las respuestas dominantes. Se encargaría de prevenir la producción de respuestas dominantes que no son apropiadas para la tarea, como puede evaluarse en tareas. Butler y colaboradores mostraron que las personas mayores cometían más errores cuando tenían que dirigir su mirada hacia la dirección contraria de donde indicaba el estímulo pista, tarea de antisacadas. Andrés y colaboradores mostraron que éstas también cometían más errores en las tareas de Strobe y Stop Signal Task, ambas requiriendo un control atencional consciente de las respuestas dominantes. En general, Hasher y colaboradores consideran que las diferencias individuales reflejan diferencias en el funcionamiento ejecutivo de las personas, especialmente en mecanismos inhibitorios. Su enfoque se asemeja al de Engel, que también otorga un valor fundamental a la interdependencia entre memoria de trabajo, control atencional e inhibición. Desde una perspectiva más analítica y basándonos en el modelo multicomponente de la memoria de trabajo, no parecen existir grandes diferencias debidas a la edad en el bucle fonológico. Baddeley señalaba que las operaciones del bucle fonológico permanecen intactas a lo largo de la vida. Una variable que sí parece afectar a la memoria de trabajo verbal es la velocidad articulatoria, definida como el número de estímulos que pueden ser repasados en un tiempo determinado. Influyen en la amplitud de memoria. Humble y colaboradores 1984 mostraron un incremento de la fuerza de la relación entre el aumento de la velocidad articulatoria y la amplitud de la memoria verbal en niños. Quinet y colaboradores, Multaub y colaboradores, Valer y colaboradores también aportan evidencia de que el enlentecimiento en la tasa de articulación en las personas mayores contribuye a producir una reducción de la amplitud de memoria o capacidad de almacenamiento. Estudios utilizando el efecto del habla no atendida, Irrelevant Speech, fenómeno en el cual la presentación de sonidos irrelevantes para la tarea interfiere en la capacidad de retener información verbal, Salamé y Baddeley, 1982, tampoco muestran efectos de edad. No hay evidencia de diferencias entre jóvenes y mayores en el efecto de supresión articulatoria. Estos resultados muestran que, aparte de verse afectado por la velocidad de procesamiento que cambia por la edad, el funcionamiento del bucle fonológico es estable a lo largo de la vida. Agenda visoespacial. Estudios han encontrado efectos significativos de la edad.
las personas mayores presentan mayor deterioro cuando las tareas de amplitud de memoria son espaciales que cuando son verbales. Moraes y colaboradores revelaron que los efectos más importantes de la edad se manifestaban en el ejecutivo central. Uno de los primeros estudios sobre los efectos de la edad en las funciones ejecutivas fue el de Andrés y van der Linden. Se comparó el rendimiento de un grupo de personas mayores y jóvenes en tareas que suponía dependiente del SAS, que inspiró la caracterización del ejecutivo central. Se administró el test de Hayling, el test de Brixton y la Torre de Londres, 3 tareas concebidas en el contexto del modelo del control atencional de Norman y Chales. Los resultados mostraron que las personas mayores cometían más errores en las 3 tareas, y esto a pesar de controlar estadísticamente la velocidad de procesamiento. Van der Linden y colaboradores observaron diferencias en una tarea de actualización de la memoria de trabajo en la que jóvenes y mayores tenían que observar series de consonantes y luego recordar en orden los 6 elementos más recientes. Beni y Paladino confirmaron la existencia de estas diferencias en el proceso de actualización asociadas al envejecimiento. Además, mediante el análisis de los errores, demostraron que las personas mayores cometían más errores de intrusión, lo que era compatible con una dificultad para controlar la interferencia de los ítems que había que inhibir. Estos resultados aportan evidencia empírica a favor de la hipótesis del declive ejecutivo asociado al envejecimiento y sugieren que la actualización e inhibición, además de la velocidad, son factores críticos. La ejecución en tareas iguales dependientes del ejecutivo central declina con la edad, hecho apoyado por datos provenientes de estudios metaanalíticos y por modelos de ecuaciones estructurales. El hecho de que los efectos de la edad sean más pronunciados en el ejecutivo central que en el bucle fonológico es compatible con la evidencia que revela que las diferencias asociadas a la edad en las tareas de memoria de trabajo se incrementan cuanto mayor es la complejidad de la tarea. Dobbs y Rule evaluaron el rendimiento de 5 grupos de personas con edades de entre 30 a 70 años. Encontraron pequeñas diferencias en las tareas de amplitud de dígitos y la edad no predijo su rendimiento. Sin embargo, en tareas que requerían simultáneamente almacenamiento y procesamiento de información, en BAC, el efecto de la edad fue pronunciado. Concluyen que el envejecimiento es más perjudicial para los componentes de procesamiento ejecutivos de la información que para el simple almacenamiento. Estos resultados fueron confirmados por Babcock y Salthouse, 1990, en un metaanálisis. Como el retén episódico ha sido añadido recientemente, no existe aún investigación específica sobre los efectos de la edad en este componente de la memoria de trabajo. En conclusión, existen varios factores que influyen en el desarrollo y reducción de la memoria de trabajo. Los factores que explican gran parte de las diferencias asociadas a la edad son los relacionados con el ejecutivo central, sus componentes atencionales, inhibición, coordinación, actualización, etc. El registro visoespacial también ha mostrado cambios evolutivos. La velocidad de procesamiento también puede explicar las diferencias asociadas a la edad, afectando a la velocidad articulatoria sin que el bucle fonológico parezca estar afectado en sí mismo. Punto 3.7. Trastornos que afectan a la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es una función muy sensible al daño cerebral. Su déficit puede observarse en trastornos del neurodesarrollo, dislexia, TDAH, trastornos neuropsicológicos como traumatismo craneoencefálico, ictus, y enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, demencia frontotemporal, etc. Respecto a los trastornos del neurodesarrollo, la evidencia científica confirma deficiencias en la memoria de trabajo en casos de TDAH. Niños con este trastorno pueden exhibir déficits importantes de memoria de trabajo, siendo especialmente marcados cuando las demandas ejecutivas son exigentes. Kofler y colaboradores, en 2020, administraron a una muestra de 172 niños múltiples pruebas de memoria de trabajo para evaluar el ejecutivo central, la memoria fonológica y la memoria visoespacial. Los resultados mostraron que el TDAH se asociaba con deficiencia de gran magnitud en el ejecutivo central. Se asociaba con un deterioro
único, aunque más pequeño, de la memoria visoespacial, y no se vinculaba con los déficits fonológicos. Estos hallazgos proporcionan una fuerte evidencia de que el TDAH está asociado con marcados déficits del ejecutivo central de la memoria de trabajo y que covarían con su presentación de síntomas conductuales en todos los entornos. Dislexia. Dificultad para percibir, comprender y reproducir los símbolos de la lengua esenia, con repercusiones para el aprendizaje en la lectura, la escritura y la ortografía, y que puede tener consecuencias en la etapa escolar. Dentro de los diferentes perfiles de dislexia, puede haber diferentes afectaciones de la memoria de trabajo. En cuanto a los problemas asociados con el bucle fonológico en la dislexia, Nicholson y colaboradores señalan una menor velocidad o fluidez articulatoria que limita la rapidez de lectura y comprensión. El segundo gran factor que se ha descrito es un peor funcionamiento del ejecutivo central. Wang y Gatterkoll mostraron que los niños con dislexia presentaban peores habilidades para coordinar dos tareas cognitivas incluso después de controlar el dominio relevante de la memoria a corto plazo. La función visoespacial ha recibido relativamente poca atención, pero resultados indican que, a diferencia del dominio verbal, los disléxicos no muestran deterioro en las habilidades visoespaciales de la memoria de trabajo. Respecto a trastornos neuropsicológicos, daño cerebral adquirido. En adultos, por ejemplo, traumatismos craneoencefálicos por accidentes de tráfico, donde el daño suele ser frontal, se acompaña de dificultades de memoria de trabajo, atribuyéndose a un trastorno ejecutivo. A nivel de las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Baddeley y colaboradores exploraron la hipótesis de que estos pacientes están particularmente deteriorados en el funcionamiento del ejecutivo central. Mostraron que, cuando se requiere que realicen dos tareas concurrentes a la vez, se ven particularmente afectados incluso cuando el nivel de desempeño en las tareas individuales se equipara con el de controles de la misma edad. Siguieron a los mismos pacientes con enfermedad de Alzheimer y control tras 6 y 12 meses y replicaron los resultados longitudinalmente, confirmando que el deterioro progresivo en el desempeño que demuestran los pacientes con enfermedad de Alzheimer es una función de si se requiere el desempeño de una tarea simple o doble, y no tanto de la dificultad de la tarea simple. También se ha estudiado el bucle fonológico, mostrando efectos de similitud fonológica y de longitud de palabra normales en estos pacientes, sugiriendo que este funciona con normalidad y descartando la posibilidad de que un déficit de este componente contribuya al déficit de memoria de trabajo en estos pacientes. Punto 3.8. Neurociencia cognitiva de la memoria de trabajo. Los estudios por tomografía por emisión de positrones, PET, o resonancia magnética funcional, fMRI, han demostrado que los componentes de la memoria de trabajo están respaldados por distintas redes cerebrales. Bucle fonológico, material visoespacial y ejecutivo central. Bucle fonológico. Paulesu y colaboradores identificaron dos regiones separadas, primero, entre los lóbulos parietal y temporal del hemisferio izquierdo, responsable del almacenamiento fonológico, y segundo, en el área de Broca, relacionada con el repaso subvocal. Otras regiones también han sido asociadas con el funcionamiento del bucle fonológico y, en particular, con el área motora suplementaria, la corteza premotora, la circunvolución cingulada anterior, la ínsula, el tálamo y el cerebelo. Material visoespacial. Smith y colaboradores, y al menos una revisión metaanalítica, encuentran evidencias de lateralización izquierda, cuando se trata de identificar un objeto, y lateralización derecha, cuando se trata de identificar una localización espacial. Courney y colaboradores mostraron una mayor lateralización derecha cuando se exigían funciones ejecutivas en tareas espaciales, sugiriendo que los hallazgos sobre lateralización en la memoria de trabajo espacial pueden depender del nivel de exigencia ejecutiva o dificultad de la tarea, con la lateralización hemisférica siendo más probable si las tareas espaciales son más difíciles que sus contrapartes verbales. Ejecutivo central. Se ha demostrado la
participación de regiones prefrontales dorsolaterales, como áreas de Brodmann, 9/46, 10, durante tareas que involucran este componente. El córtex prefrontal juega un papel importante en los mecanismos de control de la memoria de trabajo y mantiene las representaciones de las contingencias y las reglas de las tareas. Esta función enfatiza su función de control atencional sobre todas las demás regiones del cerebro donde la información se almacena. La corteza parietal se cree que implementa el control atencional selectivo. Su actividad también se correlaciona con la capacidad de la memoria de trabajo, de modo que la actividad aumenta con el aumento del número de elementos para recordar hasta que se alcanza el límite de elementos que se estabiliza. Al igual que con el córtex prefrontal, las tareas de la memoria de trabajo espacial activan la corteza parietal bilateralmente, con cierta lateralización hacia el hemisferio derecho. La circunvolución del cíngulo anterior también participa en la realización de las tareas de control. Varios estudios sugieren que está específicamente involucrado en la detección de conflictos, en la detección de la necesidad de un mayor control y asignación de recursos atencionales. Por tanto, el funcionamiento ejecutivo se distribuye entre un conjunto de regiones anterior y posterior. Los análisis de conectividad de los datos de neuroimagen muestran que, durante una tarea de respuesta retardada, la actividad en las regiones sensoriales se correlaciona con la actividad en las cortezas prefrontal y parietal, el striatum y el lóbulo temporal medial. La integridad de las vías de la materia blanca que conectan con el córtex prefrontal, la corteza parietal y la corteza temporal se correlaciona con el rendimiento de la memoria de trabajo. Teniendo en cuenta el modelo de la memoria de trabajo de Baddeley, se puede concluir que el bucle fonológico está sostenido por áreas izquierdas. La agenda visoespacial está menos lateralizada, aunque algunas veces activa más las áreas derechas. Las regiones prefrontales son importantes para la retención de la información, especialmente cuando el intervalo de retención incluye distracción. Esta área, junto con el córtex frontopolar, es fundamental en procesos ejecutivos. El lóbulo prefrontal se ha considerado como la sede del ejecutivo central. Y con esto damos finalización al tema 3.